que me pasaban situaciones difíciles, me preguntaba, ¿por qué a mí? ¿Por qué me está pasando esto? Y cuando superaba estas situaciones, como todas las personas lo hacemos, me decía a mí misma, fue difícil, aunque aprendí. Pero, ¿qué pasaría si cambiáramos la pregunta inicial? Si cuando algo difícil o doloroso pasara en nuestras vidas, en lugar de cuestionar el por qué, cuestionáramos y asimiláramos el para qué. Tengo 21 años y soy madre soltera. Viví violencia de género por parte de una pareja. Tuve que irme lejos de mi familia a los 18 años a una ciudad que no conocía y quizá esto no les suene a una vida difícil. Pero la verdad es que no estoy hablando justo ahora de mis batallas. Estoy hablando de las de ustedes. Para mí, la resiliencia es uno de los valores más bellos del ser humano y a su vez de los más complejos. No hay persona que esté escuchando esto que no hubiera pasado por una situación dolorosa en su vida. Es más, los invito a que piensen en el momento más complicado por el que han pasado. Si ya lo tienen, imagínense la persona que serían si no hubieran vivido esta situación. Quizá algunos digan que han aprendido y crecido a partir de esto, pero otros podrían decir que serían genuinamente más felices de lo que son ahora. Para aquellos que sean parte de las personas que opinan lo segundo, voy a citar una frase de John Lennon que dice, al final, todo está bien, y si no lo está, no hemos llegado al final. Aunque algunas batallas de vida sean más largas que otras, al final las victorias o derrotas no tratan de cómo acaban, sino de lo que se hizo durante la lucha. Cuando vivimos algún evento fuerte en nuestras vidas, tenemos una cosa clara y dos opciones a partir de esto. El hecho es que todas las situaciones difíciles terminan. Las opciones son terminar junto con ellas o crecer después de ellas. En las dos hay ganancias. Por una parte, en la primera se acaba el dolor, termina la situación y respiramos. Agradecemos que por fin acabó el sufrimiento. Del otro lado, crecer a partir de ellas es un poco más difícil, pero también obtenemos más cosas. La pregunta sería, ¿cuáles? La resiliencia tiene muchos significados y ejemplos que podemos adaptar hasta en cosas un poquito más objetivas. La resiliencia en la física, por ejemplo, refiere a la flexibilidad, resistencia y capacidad de un objeto de volver a su forma original a partir de una energía ejercida sobre este. En el aspecto ambiental, se refiere a la capacidad de un sistema ecológico para recuperar sus propiedades después de verse afectado por una perturbación. Y así como en estos, encontramos la resiliencia financiera, la resiliencia en materia de protección civil, etc. La resiliencia humana no va a diferir mucho de los ejemplos que les acabo de poner. Se refiere a la capacidad de una persona de recuperarse de situaciones complicadas y seguir avanzando. Hay una película que es de mis favoritas, se llama La familia del futuro, y cuando estaba lejos de mi familia solía verla y analizarla un montón. Y es que en esta película hay una frase en que se centra mucho el contexto de la trama. Es, camina hacia el futuro. El personaje principal, Luis, es un niño huérfano, apasionado por la ciencia y muy inteligente. Y ya cansado de que lo rechacen en las entrevistas de adopción y de fallar en sus proyectos científicos, él se propone crear un aparato que le permita regresar el tiempo y evitar que su madre lo abandone. Obviamente en la película vemos viajes en el tiempo, alteraciones de acciones pequeñas que terminan en fatalidad y pues bueno, al final la frase de camina hacia el futuro toma mucho sentido cuando este personaje se da cuenta de que puede hacer mucho más con lo que está viviendo y su vida puede ser inclusive mejor de lo que él concebía como una vida normal. Tan solo si cambia su visión de vida y le encamina a lo que él puede hacer que suceda. Y es por eso que a las personas que creerían que serían más felices si no les hubiera pasado eso que les causó tanto dolor, los invito a que caminen hacia el futuro. Les recomiendo ampliamente esta película porque es 1000 veces mejor de lo que la puedo contar, y si ya la vieron, vuélvanla a ver ahora desde esta perspectiva. Las circunstancias por las que Luis pasa nos demuestran dos cosas que solemos hacer mucho cuando algo nos está doliendo. La primera es negar lo que estamos pasando. Y la segunda, buscar la manera de evitar nuestro dolor o de cambiarlo. La negación en todo duelo es algo bastante común. Tendemos a no aceptar la situación por la que estamos viviendo y por lo tanto a veces intentamos distraernos y evitar pensar en eso. Lo que pasa cuando te metes en la cabeza el échale ganas. Y justo esta frase me gustaría decir algo. Esta frase debería de dejar de tener el peso que tiene en la vida de muchas personas.
Porque la vida no se trata de las ganas que le pongas, del esfuerzo que le metas. Se trata de aceptar y vivir todo lo que llegue a ti como puedas, como solamente tú sabes hacerlo. Porque nadie más que tú mismo va a comprender tu dolor, tu manera de sobrellevar las pocas o muchas cosas que pasen en tu vida. El dolor no es cuantitativo. Tu fuerza no se mide en qué tan fuerte se escuche tu situación contra la de los demás. Y a lo mejor alguna vez ahí se dijeron a ustedes mismos, sé que estoy mal, pero al menos tengo un techo en donde comer. Bueno, pues si el techo en donde comes no es un lugar feliz, entonces no deberías de quitarle importancia a eso que te hace sentir mal. Cada día es un mundo. Aprendamos a lidiar con nuestra propia caoticidad y no con las normas de lo que es sufrible para la sociedad. Me acuerdo que cuando le dije a mis papás de mi embarazo, mi papá me preguntó unas 3 veces que si estaba consciente. Las 3 le dije que sí. Digamos que en ese entonces, inclusive el hecho de haber embarazado era una manifestación de la rebeldía que traía interiormente. Y podría venir a echarles el cuento de que realmente me ilusionaba ser madre. Pero la verdad es que a los 17 años es verdad, es poca la conciencia que tienes de lo que viene por delante cuando vas a traer vida al mundo. Viví la situación traumática del parto muy joven. Tener un hijo es menos lindo de lo que las mamás planteamos siempre. Que el embarazo es la mejor etapa de tu vida, que dar a luz es maravilloso, que ser madre es lo mejor que le puede pasar a una mujer. Todas estas cosas no son del todo ciertas, al menos en mi caso no fue así. Viví un embarazo difícil, con muchos episodios de ansiedad y depresión, y luego vino el parto. Lo que yo me acuerdo de mi parto fue que al entrar al quirófano con muchos nervios, los doctores básicamente traían una fiesta con Highway to Hell, a todo volumen. Que para quien no conozca la canción, es una canción de rock pesado que habla básicamente sobre el camino hacia el infierno. Y no solo eso, durante la cirugía se contaban chismes, se reían todo el tiempo, se hacían llamadas, en un parto, mientras me metían una aguja gigante en la espalda. Ese día comprendí lo siguiente: la importancia de lo que te sucede no depende de las personas involucradas en tus situaciones, depende de cómo las veas tú. La segunda cosa que entendí es que los doctores tienen una dinámica bastante extraña para traer vida al mundo. A partir de la cirugía me pasó algo llamado debilidad funcional, que para explicarles rápidamente, había días y momentos en los que mi pierna derecha no respondía y no podía moverla. Esto por 2 años. Después del parto y lo doloroso físico y emocional que fue, viví 5 meses más bajo condiciones que ninguna mujer quiere vivir. Cuando mi hija tenía 5 meses de edad, tuve que tomar una decisión muy fuerte. La decisión de salir del hoyo en donde me sentía y a la que ya había involucrado a mucha gente ajena a mi situación, o hundir a mi hija también en ella. Así que decidí irme lejos. Me fui a una ciudad completamente desconocida y ahí empecé a reconstruirme. No les voy a mentir, lo que vino después de que tomé esa decisión de vivir lejos de mi familia nuclear y de mi hija fue muy duro. Y es que por sí el embarazo adolescente está lleno de juicios, críticas, presiones. Ahora imagínense que toda la gente que me conocía me veía como la chavita desobligada que no se hacía cargo de lo que le correspondía. Me perdí todo un año entero de muchas experiencias. Mientras veía que mis amigos quedaban en las mejores universidades, otros se habían ido de intercambio, otros habían emprendido negocios y ahí estaba yo. Sentía que mi familia me apoyaba porque creían que ya no tenía solución. Me sentía juzgada por cada persona que no conocía mis motivos y así opinaba sobre mi vida. Por cada persona que no sabía que la decisión que había tomado era porque sentía que mi vida corría peligro. Alguna vez alguien me dijo que la fe mueve montañas. Es una frase muy común y una frase que no escuché solo una vez. La escuché en repetidas ocasiones durante los últimos años, cada que algo salía mal en mi vida. Y lo que les quiero decir es que la fe, dejando de lado un poquito las creencias de cada quien, es algo muy bonito. Con la fe entendemos que hay esperanza. La fe nos da mucha ilusión de todo lo que puede pasar cuando esperamos que algo suceda con muchas ganas. Y sí creo, definitivamente, que cuando le tienes fe a algo, ese algo se convierte en especial para ti. Siempre quise que las personas a mi alrededor tuvieran fe en mí, en que iba a mejorar y salir adelante y a ubicarme después de lo que había vivido y del estrés y la ansiedad que me acompañaban. Prometía
que iba a cambiar cuando tenía crisis. Al paso del tiempo, como personas, tenemos que darnos cuenta de que no necesitamos ese voto de confianza de nadie, ni pedirle a alguien que confíe en que mejoraremos. Todos buscamos la aprobación de alguien, eso es cierto, ya sea por pertenecer a un grupo social o encajar en nuestras familias. La cuestión es que cuando comenzamos a construir para los demás, nos dejamos a un lado a nosotros mismos. Pero aquí va lo interesante. Tenerse fe a sí mismo no es suficiente. Yo me di cuenta que cuando dejé de pedirles a los demás que me tuvieran fe y hacer yo la que creyera en mí, la verdad es que efectivamente empecé a tomar conciencia de lo que era capaz y a retomar mi autoestima. Pero lo que sucede cuando le dejas todo el trabajo a la fe es que creas, pero no cimentas. Crear sin cimentar. Saber lo que podemos hacer sin tener una conciencia de que todo en esta vida se construye mediante un equilibrio entre ganas y esfuerzo, solo nos lleva a creer que por más que queramos, la balanza no se mueve a nuestro favor. Y con ello viene la frustración. Cuando solamente me tuve fe, empecé a pensar en negocios que nunca hice, a pensar a meterme en concursos a los que jamás me inscribí, a entrar a carreras universitarias que dejé después de un primer semestre. Y bueno, aunque ya estaba segura de que había emprendido mi camino de reconstrucción y bueno, después de lo que había vivido, aún había cosas que no me hacían sentirme convencida de que estaba en el camino correcto de la persona en la que yo me quería convertir. Fue después de comenzar a tomar terapia y alejarme un poquito de lo que eran las presiones, críticas y comentarios que recibía, que encontré nuevas virtudes en mí misma y empecé a no solamente ver las piezas del rompecabezas y ver cuál encajaba con cuál, sino a unirlas y hacerlas funcionar. Unir las piezas y hacerlas funcionar. Lo que pasa en nuestras vidas no es precisamente porque seamos los mejores guerreros de Dios y que nos escoja para sus peores batallas. Es mejor dicho, nuestra mente no queriendo utilizar los recursos que tenemos para hacer cosas que inicialmente no estaban en nuestros planes. Y la verdad es que aferrarme a ideas que no eran posibles y fantasear demasiado con todo lo que mi mente quería, me llevó a frustrarme muchas veces, porque sentía que por más que lo intentaba, nada salía como yo lo planeaba. Nada se cumplía y desistía de muchas cosas a las que les tenía mucha fe. Después abrí mi mente y saqué una conclusión que hoy convierto en consejos para ustedes. Número 1, el dolor nos recuerda que estamos vivos. Por eso es tan importante aceptarlo y procesarlo, darle tiempo y no evadirlo. Darle tiempo al dolor es recordar que estamos vivos. 2, echarle ganas a la vida no te va a llevar a salir adelante. Saber que eres humano y trabajar a partir de la manera en la que tú funcionas, sí. Nunca hay que olvidar que somos humanos. 3, el éxito de los demás no es la línea que tienes que seguir. El concepto de éxito para nuestra familia, para la sociedad, no es precisamente el camino directo a la felicidad. Hace falta ser disruptivos y romper el estigma. Es por eso que el proceso no es lineal. 4, la fe es algo positivo para nuestras vidas, pero tener fe sin conciencia puede llevarnos a la frustración. La fe tiene que ir acompañada siempre de trabajo. 5, tu situación siempre va a tener la misma validez que las de los demás. No importa qué tan mínima suene a comparación de las de los otros, siempre hay que darle la importancia que se merece a nuestras propias situaciones, porque no hay situaciones más grandes que otras. Y por último, la empatía juega siempre un rol muy importante en el camino de reconstrucción. Asimila que todos estamos viviendo algo y no eres el único tratando de salir adelante. Escúchalo de nuevo, la empatía siempre va de la mano de la resiliencia. Ha sido un camino de 3 años y medio todo esto y me he topado con todo tipo de cosas. Juicios hacia mi persona, carreras que no eran lo mío, enfermedades nuevas que combatir. Pero les doy una buena noticia. Todo eso que me topé en su momento y veía como deficiencias de mi persona es lo que hoy me lleva a sentirme humana nuevamente. Qué real es que para encontrarse hay que perderse. Perdí muchas cosas durante esos años, pero hoy me encuentro con Viviana completa, diferente, resiliente. Sanar es difícil, aprenderlo es, pero efectivamente al final nos daremos cuenta de todo lo que podemos obtener a partir del valor que le damos a cada una de las cosas que nos pasan. Porque al final no eres tu trabajo, no eres tu dinero en el banco, no eres el nivel académico que cursaste. Eres lo que decides hacer después de caer.
Eres lo que creas, en el sentido de dos palabras, crear y creer. A pesar de haber logrado muchas cosas ahora, aún no soy ni una cuarta parte de lo que quiero llegar a ser. Pero ojo, estoy completamente segura de que estoy dejando huellas por el camino correcto. Y es por eso que hoy les digo con toda la convicción del mundo que si la fe mueve montañas, la resiliencia mueve al mundo.